En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 2, enseña: este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el principio de los meses del año. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema nuevo comienzo. Este nuevo comienzo significa un antes y un después en las vidas del pueblo judío, que habían sido oprimidos por la tiranía de Faraón por 400 años. Con la celebración de la Pascua, la historia de Israel se partió en dos. Todo su pasado en Egipto no le fue tomado en cuenta, pues entró en una nueva faceta en sus vidas. Algo similar fue lo que aconteció con la venida de Jesús, pues con su nacimiento, su ministerio, su muerte en la cruz y su resurrección de entre los muertos, partió la historia de la humanidad en dos. Esto mismo sucede con cada persona que acepta a Jesús en su corazón como el Señor y Salvador de su vida. Cuando Él comienza a morar en nosotros, todo el pasado de esclavitud por el pecado queda borrado por la sangre de Jesús. Jesús había enseñado a sus discípulos diciéndoles: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Esto está en Juan capítulo 10, verso 11. Cuando se enfrentó a la muerte, ésta lo hirió, pero la sangre derramada por Jesús salpicó el dintel y los postes de la casa. Y tal casa somos nosotros, los que vinimos a ser parte de su iglesia por medio de la fe en su obra redentora. Y de esta manera su sangre nos dio protección permanente. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Fue lo que plasmó el escritor a los Hebreos en el capítulo 13, verso 12. La ofrenda que agrada a Dios es aquella que va respaldada por sangre, y me refiero a la sangre de Jesús. Solo hay un camino para que el rebelde se convierta en una persona recta, y es a través del sacrificio de Jesús. La gracia de Dios va más allá de lo que imaginamos, pues su Hijo decidió tomar nuestro lugar y pagar el precio que merecían nuestros delitos. Por medio de la sangre que Él derramó, nos reconcilió con Dios. En la última cena, Jesús tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Fue lo que plasmó el doctor Lucas en su Evangelio en el capítulo 22, versos 19 y 20. Estas fueron las palabras pronunciadas por Jesús horas antes de comenzar su agonía. La copa representa su sangre, que fue el precio que el Señor tuvo que pagar por nuestra redención. El lugar más íntimo del Padre Celestial se conoce como el lugar santísimo. Cuando Jesús murió, lo primero que hizo fue entrar a ese lugar con su sangre. Eso está en Mateo capítulo 27, verso 51. El Padre se sentía satisfecho por el éxito de la misión de su Hijo, quien al mantenerse en santidad preservó la pureza en su sangre, tal como lo explica o lo enseña el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, verso 12. Fue Jesús quien abrió el camino para que todos entremos a la presencia del Padre. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, dijo el escritor a los Hebreos en el capítulo 10, verso 19. Apreciado amigo, qué importante es entender que toda nuestra redención está exclusivamente en la sangre de Jesús. Es importante que si aún no ha recibido ese beneficio, lo haga hoy mismo.
Joseph Lister, médico del siglo XIX, es conocido como el padre de la cirugía antiséptica. A Lister le preocupaba la alta proporción de pacientes que morían a causa de infecciones en el postoperatorio. Llegó a la convicción de que una cantidad infinitésima de microbios invisibles al ojo eran los que estaban causando las infecciones. Empezó a desarrollar una serie de soluciones antisépticas con las cuales tratar las heridas. Como era de esperar, la proporción de pacientes que morían a causa de las infecciones disminuyó. De una manera similar, hay fuerzas espirituales malas que obran en nuestro mundo. No se pueden ver, pero causan estragos en la vida de las personas, haciendo que caigan en tentación, promoviendo a gente malvada a estar en instancias de poder nacionales, manipulando las emociones humanas, desgarrándolos y destruyéndolos. Igual que los contemporáneos de Lister desecharon su teoría de los microbios destructivos, mucha gente de hoy ignora o rechaza las realidades espirituales. Pero tú tienes un poderoso antiséptico y es la sangre de Jesús. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Y es importante entender que la obra de la cruz quedó en un presente continuo. Jesús quiere llegar a su corazón a través de su sangre. Puede repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. He hecho lo malo delante de tus ojos. Me arrepiento de todos mis pecados y de todas mis iniquidades. Creo que tu sangre hoy me limpia de todo pecado y de toda maldad. Creo que a partir de este momento seré una nueva criatura. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: puedo entrar con libertad al lugar santísimo por la sangre de Jesús.